tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro video de este espacio geográfico que estamos armando para subir un poco tanto clases virtuales como contenido de la geografía. En esta ocasión continuamos el recorrido de lo que es el análisis de la conquista y el reparto del continente africano, pero para eso también la idea es no estar hablando siempre yo, que no sea la única voz de este canal. Por eso es que invité a participar a varios colegas míos para que contribuyan un poco en la formación de este recorrido de virtualidad. En esta ocasión lo que vamos a tener es al ex docente del Joaquín B. González, Adrián Monteleone, que en la actualidad él es docente de la Universidad Nacional de Quilmes en la maestría de Desarrollo Urbano y Territorial, dentro de la cual él tiene el espacio curricular dedicado a lo que es desarrollo económico y territorial. Además, él es magíster en Ciencias Sociales y Humanidades con mención en Sociología. Así que bueno, sin quitarles mucho más tiempo, los dejo y que disfruten. Hola, buen día. Mi nombre es Adrián Monteleone. Soy profesor en Geografía y licenciado en Enseñanza de las Ciencias Sociales. Rodrigo Díaz me convocó para poder hablarles un poquito sobre qué significó la Conferencia de Berlín en el contexto de la Organización Socioterritorial de África. Para mí es un placer poder volver a hacerlo, ya que tuve el honor de poder dictar esta materia en el Joaquín B. González en el año 2011 y 2012. Si observamos el mapa político de África, vamos a notar que sus límites y formas de países son muy raros, muy extraños, algunas formas geométricas. Y esto no es casual. Justamente una de las características que tiene el continente africano es que sus límites y los países no fueron trazados por sus propios pueblos, sino que justamente por otros, que en este caso eran los europeos. Hacia fines del siglo XIX, entre noviembre de 1884 y febrero de 1885, en la ciudad de Berlín, Alemania, se llevó a cabo la llamada Conferencia de Berlín. Tengamos en cuenta que esto se realizó en el contexto del expansionismo y colonialismo de los países más industrializados. En la conferencia de Berlín se reunieron distintas potencias de ese momento: Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal, Bélgica, España, Italia. Y los únicos países africanos que todavía, que digamos que mantenían cierta soberanía eran Liberia y Etiopía, que en ese momento se llamaba Abisinia. Etiopía quisieron ocuparla a los italianos, pero bueno, hubo una resistencia y por suerte pudo seguir siendo un estado soberano, ¿sí? Una de las cuestiones que se planteaba en la conferencia de Berlín era la posibilidad de desarrollar, ¿sí?, o llevarle buenas condiciones de vida a estas poblaciones, pero también en otras cosas era mejorar las vías de comunicación, que no era por una cuestión de hacer el bien, sino por una cuestión de poder extraer recursos naturales, ¿no?, a partir de las vías de ferrocarril, etc. Algunas de las cuestiones que se pudieron garantizar en la conferencia de Berlín tenía que ver con la libre navegación de los ríos. Se estipuló quiénes podían reclamar los países. Generalmente se planteaba que se tenía que tomar en cuenta quienes colonizaban desde la costa hacia el interior. No valían las exploraciones aisladas. Y principalmente una de las cosas que generó la conferencia de Berlín fue la división política de los países. Es por eso que en muchos casos hay grabados de la época en donde se ven a los principales responsables de estos países frente a una torta, dividiendo a África como si fuera una torta. En algún punto fue así. Ahora, gran parte de estas divisiones no tuvieron en cuenta a las poblaciones originarias que se encontraban en África.
Un ejemplo de ello, por ejemplo, son los Tuareg. Es un gran grupo étnico que se desarrollaba durante y se sigue desarrollando en torno al desierto del Sahara, nómades, que no entienden obviamente de límites. Y es una nación que quedó dividida en 5 países: Argelia, Mali, Níger, Burkina Faso, Libia. Hoy en día siguen transitando a través de esos países porque en medio del desierto no hay hitos, ni mojones, ni nada que indique que se pasa de un país al otro. Pero esto nos llama la atención por el hecho de que la conferencia de Berlín, la primer consecuencia espacial de la conferencia de Berlín fue la separación de determinados grupos étnicos, y en otros casos, dentro de un mismo país, quedaron unidos, quedaron dentro de un mismo país grupos étnicos que tradicionalmente eran rivales. Y esto generó posteriormente muchas guerras civiles, luego de la independencia de la mayoría de los países en la década de 1960. Es por eso que nos parece muy importante enfatizar que la conferencia de Berlín fue un hecho constitutivo para los espacios africanos, ya que se empezaron a definir los territorios, pero no solamente desde lo político, sino que también se empezó a generar y a profundizar determinadas rivalidades y enfrentamientos internos, y asimismo este colonialismo europeo en Europa comenzó a instalar a África en el lugar de la exclusión. Así que les agradezco mucho por la participación y nos seguiremos viendo en algún otro video. Gracias. Bueno, espero que hayan disfrutado de las palabras de Adrián. Solo a manera de cierre, lo que les quería decir es que el proceso de lo que es el descubrimiento, la conquista, la colonización y el reparto del continente africano no es un proceso que se resolvió en pocos años, sino que la conferencia de Berlín fue como el punto culmine de todo esto, de todo este avance sobre el territorio africano. Este proceso no es algo que iniciaría a finales del siglo XIX junto con la conferencia de Berlín, sino que es un proceso que venía ya de larga data, apuntado o centrado en lo que es el tráfico de esclavos, con el único objetivo de obtener mano de obra, lógicamente gratuita, que permitió a las grandes potencias europeas poder lograr un excedente que es la idea de lo que trabajamos con el texto de Achille Mbembe, ¿sí? Esta disociación entre lo que era persona, ¿sí? Y su conversión hacia un objeto productor de ganancias es la forma en la cual se aplicó esta lógica capitalista a lo largo de los primeros siglos de, valga la redundancia, el capitalismo moderno y el capitalismo ahora contemporáneo. Entonces, la idea es, a manera de cierre, porque creo que lo que dijo Adrián fue bastante claro, ¿sí? Pensar en que lo que ocurrió a lo largo de estos siglos fue una especie de triángulo de flujos económicos y de personas apoyado en lo que es la trata de personas, es decir, extracción obligatoria de nativos del continente africano, traslado hacia 2 lugares específicos de explotación, que eran las plantaciones en Latinoamérica, en el norte de Latinoamérica, perdón, y las plantaciones en el sur de Norteamérica, y a su vez, una vez obtenidos esas materias primas, esos excedentes, trasladarlos hacia los países de origen, y los países de origen, lógicamente, cuando se veían necesitados de obtener mayor cantidad de mano de obra, nuevamente volvían al continente africano para reproducir este proceso. Si esta era, volviendo al tema de la geografía social, la formación geográfica predominante en ese entonces. Esto es lo que sería, retomando el trabajo de Achille Mbembe, el espacio geográfico de aplicación de esa invención moderna del capitalismo industrial que él va a denominar como el negro. Por último, y no menos importante, es necesario pensar o enfocarnos en el concepto que hace que se habla siempre sobre África si es un continente semivacío, por la escasa población que tiene, si bien en las últimas décadas está teniendo un crecimiento poblacional interesante. La repregunta que se le hace a esta idea de semivacío
es pensar en África como en un continente semi-vaciado por el simple hecho de que la población originaria que existía cuando los europeos comenzaron a llegar al continente fue sistemáticamente disminuida para ser trasladada hacia otros lugares del mundo. Por eso la idea de pensar en África como continente semivacío por ahí es mucho mejor o tiene mucha más validez pensar en un continente semivaciado. Bien, esto fue lo último. No quiero despedirme sin antes agradecerle a Hernán Gauna, que es el que de manera muy gentil musicalizó el video, que a partir de ahora van a tener todos esta banda sonora. Así que si bien después les dejo el link al final del video, pueden seguir a su banda y a su página web, que es Dos Cebras Lisas, ¿sí? Así que bueno, los saludo y nos vemos.